como docente, te ha tocado dar clases, por lo que he leído en tu currículum, a niños sordos, a personas adultas sordas y oyentes. ¿Cuál es la diferencia didáctica que se aplica en los sordos y qué diferencia hay entre los sordos y oyentes a la hora de la didáctica de enseñanza? En los niños sordos es una comunicación natural, fluye, es natural. Les cuento, les enseño, hablamos como si fuese enseñarle a un oyente, cuando una persona oyente le enseña a otra que habla y el oyente escucha. Bueno, de la misma manera. Con los niños sordos se les enseña así. Tienen que ser señas claras y tienen que ser señas como perfectas, ¿no? Para que ese niño sordo pueda entender, pueda asociar, y claro, que pueda haber en esa persona que le está enseñando un referente a copiar, porque es de mí quien va a copiar ese niño y va a aprender. En un futuro poder manejarse en la comunidad. A medida que va creciendo, se va desarrollando y va adquiriendo otros conocimientos. Eso por un lado. Ahora, a oyentes. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Yo enseñar, por ejemplo, igual que a los niños, no. No, porque sería imposible y la persona oyente no entendería nada. O sea, es empezar de cero, empezar de a poco, bien de a poquito. Darle tiempo a ese aprendizaje hasta que el oyente comprenda bien lo que se quiere decir y pueda hasta entender de qué manera pensar como piensa un sordo sería. Yo no puedo enseñar directamente y ponerme a hablar lengua de señas directo, sin haberle explicado al oyente la gramática o por qué se dice así y por qué hago tanta gesticulación. El oyente me va a quedar mirando y va a decir, ¿cómo? No entiendo nada, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, por eso, yo empiezo de a poco, empiezo de cero, explicando la estructura y ahí de a poquito el oyente le va encontrando la forma y va comprendiendo y va entendiendo de esa manera y después podemos seguir agregándole un poco más de lengua de señas y de esa manera aprender. Otra forma, cuando están los sordos y oyentes juntos en la misma clase, la verdad que no es fácil. Ese es un tema que es más el trabajo porque hay que pensar que hay dos grupos. Un grupo que yo conozco, que sabe lengua de señas, y otro que no, o que sí, que puede ser que compartan como que no. Las personas oyentes saben no tanto sobre la cultura, entonces al momento de integrar ahí es un tema, porque hay que buscarle la forma para que se entiendan, se comprendan. Yo como docente al momento de trabajar, lo que trato es de enseñar un sistema o darle las herramientas que necesitan. Enseñar, por ejemplo, palabras, mamá, papá, hijos. Mamá se dice así, papá se dice así. Hola, mamá, papá. Y el sordo te queda mirando, papá, mamá. Y papá, mamá, y eso, bueno, pero eso es lo que yo debo enseñar y la forma de expresión, los que son los rasgos no manuales, lo que dice la cara al momento de gesticular, darle sentido, ponerle expresión, ponerle el cuerpo. Entonces, de esa manera se va construyendo lo que después vamos a necesitar para poder comunicarnos. Y de esa manera el sordo va a entender y ahí se va a poder comunicar el oyente con el sordo. La mayoría de las veces es complicado y se necesita de alguien que interprete lo que yo
estoy diciendo en lengua de señas. Es difícil. Pero yo sé de qué forma manejar el grupo de tal manera que no es, si yo sé que hay un oyente, que hay un intérprete, no voy a hablar rapidísimo para volver loco al intérprete, no. A ver, yo tengo que ver de qué manera poder yo hablar pausadamente, dándole el tiempo que necesita ese intérprete para poder comprender bien lo que yo quiero decir y poder transmitírselo a la persona oyente. Que la persona oyente pueda ver, escuchar y entender al mismo tiempo, porque no es lo mismo que yo empiece a señalar, el intérprete empiece a hablar todo lo que digo y que quede en eso, y al final no se terminó entendiendo nada y yo, terminé bien, listo, ya está, pero no entendieron nada, porque el oyente también habló tan rápido que no se entendió. Entonces, desde mi punto de vista, sería bueno si yo, en mi caso, conozco al intérprete, trabajamos juntas, yo sé su forma, ella sabe mi forma, entre las dos manejamos un mismo sistema y podemos compartir y comprendernos al mismo tiempo. Siempre es trabajo en equipo. Más o menos, en tu experiencia como docente, que es larga, un oyente, ¿cuánto no se escucha, tarda? Tere. Oh. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí Lo sí? tenés prendido, pero no se escucha. Hablar no es, habla vos. Hola. A ver si te escucho. ¿Ahí me escuchás? Hago la pregunta yo mientras. Pregunto ya que surja alguna acá en la lista. ¿Me preguntás, Dani, vos me escuchás? ¿O pregunto directamente? Yo no te escucho, Noé. Sí, ¿Vos me escuchás a mí? sí, yo escucho. Por ejemplo, al momento de enseñar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hablas 1, 2, y 3, enseñás 4, al mismo 5, 6. tiempo? Al momento de enseñar. Se escucha, ¿Pensás que Tere. hablar y Ahí enseñar se al mismo escucha. tiempo está bien? Yo pregunto, ¿qué pensás sobre las escuelas que enseñan el oral junto con la lengua de señas? Sí, ese es un tema que en las escuelas se enseñan a hablar y a enseñar las dos cosas juntas, pero ¿por qué pensás que hablar es para desarrollar más el pensamiento? O sea, yo te pregunto a vos, ¿por qué pensás que hablar en lengua de señas y hablar en lengua de señas y hablar en español hace que tengamos otro nivel? Por tus experiencias, habiendo estudiado y viendo las dos maneras, por ejemplo, lengua de señas o hablar lengua de señas, en la lectoescritura, o sea, en una combinación de todos, sí. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, sí, hay 3 factores. La lengua de señas, está la lectoescritura, está la lengua de señas y está el oral. El oral, la lengua de señas y el escribir.
Para mí, desde niña, desde muy chiquita, mi familia, lo primero que me enseñó fue hablar en lengua de señas. Fue mover las manos. No me enseñó a hablar, a oralizar. Era mover las manos. Era eso. Captar, ver cómo mi madre y mi padre hablaban. Iba a una escuela oralista, que sí sabía, pero estaba prohibido hablar en lengua de señas. Entonces, cuando me hablaban, oralizaban, yo no entendía, lo único que atinaba a decir es, bueno, está bien, me decían que tenía que hablar, que tenía que aprender, que era obligación que yo aprenda a hablar, pero llegaba a mi casa y toda mi familia era sorda. Entonces, de esa manera fue mi crianza. En la escuela, cuando iba a diferencia de otras escuelas, la Mañasco y el Airolo, son escuelas para sordos, para niños sordos. Entonces, al momento de estar ahí, era, wow, todos hablando lengua de señas, más aprender a escribir. Y ahí es donde se entiende, se capta el mensaje, lo leo, lo entiendo y lo puedo transmitir en lengua de señas. El tema es, y eso es lo que más me gustó a mí, la importancia que se le daba a la lectura para que después se pueda señar eso que estoy leyendo, darle forma, darle sentido, eso es lo más importante, lo primordial. Que sí se aprenda a oralizar y a hablar, sí, pero eso va acompañado de otras cosas. O sea, en el caso de los sordos, para la mayoría, vamos a un foniatra, una foniatra que nos enseñe a hablar, y que nos habla, que se supone que nos va a abrir un poco la mente, que nos va a enseñar, y ahí vamos a adquirir un montón de cosas, mucha información. Pero para empezar a hablar más o menos a los 28, 29 años, empecé a hablar, empecé a comunicarme ante la sociedad, porque necesitaba, me fue muy difícil comunicarme al principio, encontré muchas barreras en la comunicación. Y me doy cuenta que eso también le cuesta a las personas sordas. Entonces, encontrarse con la lengua de señas y la escritura es lo fundamental. Las dos juntas, primero es natural que la lengua de señas y después es que aprendas a leer, a escribir. Sí, es igual que, por ejemplo, las personas oyentes. Nacen, son bebés y se les enseña, se les habla, más o menos a los 4 años, ellos empiezan a escribir, mamá, papá, por ejemplo. Se les dice mamá, papá, escuchan mamá, papá, escriben mamá, papá. A diferencia del sordo, primero se le hace la seña de cómo se dice y después se le enseña a escribir. Otra pregunta. ¿Podemos otra pregunta más? Depende del tiempo de ustedes. ¿Podemos continuar? Vamos entonces, no hay problema. En las provincias, en diferentes provincias, no hay profesores sordos. En las escuelas, profesionales, no hay. ¿Cómo se le enseña a un sordo si no hay un capacitador de profesión? ¿Me repetís de nuevo, por favor? Se trabó. Por ejemplo, en las provincias, falta personas, profesores de lengua de señas sordos para preparar, para enseñar a sordos.
No los hay, no hay profesionales, capacitadores profesionales con título. ¿Y ahí cómo hacemos? Los profesores sordos, que no hay. Esta es la seña de faltar, de ausencia. Directamente sería no hay. Sí, entiendo. Es difícil ese tema. Yo vi que en diferentes provincias no es fácil la situación. No hay profesores. ¿Qué hago? ¿Quién le enseña? ¿Quién prepara? No hay internet. No hay celular. ¿Qué hacemos? No es fácil. No sé, es algo que se necesita con urgencia. Una solución. Acá sí encontramos otras herramientas, encontramos un avance, una evolución en esto. Pero para mí, las personas sordas son las que deberían enseñar a los niños. Ahora, en las provincias, hay sordos que no están formados, no tienen formación, y le pueden enseñar, y no sé. Ahora que hay más profes que se recibieron en esa tecnicatura acá en la Argentina, creo que va a haber más herramientas, por ejemplo, en Jujuy, en Tucumán, en Salta, en La Rioja, en Mendoza, en Córdoba, acá en Buenos Aires, en gran parte de la Argentina, en Misiones, muchos sordos que se capacitaron y estudiaron para poder precisamente estar en esto que decís vos, ¿no es? Poder enseñar. Al respecto de todo el país, ya que estamos no hablando de nada. toda nuestra ¿Vos Argentina. Escuchás, Noé? Yo ¿No? sí te escucho, Tere. ¿Vos escuchás a Tere? ¿Querés enseñar vos? Se escucha, ¿eh? Te escucha, Tere. No te anda vos, Dani, el audio. No te anda vos. Te anda mal a vos. Mal, el tuyo. Cecilia tampoco te escucha, Tere. Sí. Ahora sí te escucha ella. Ya que hablamos de todo el país, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil que todo el país se unifique en la lengua de señas? ¿Por qué? A ver, ahí te escuché, Me ¿eh? perdí la primera parte, por favor. Ahí te escucho, Tere. ¿Por qué es tan difícil que todo el país se unifique en una sola lengua de señas? ¿Por qué hay tantas diferencias dependiendo de las provincias? Sí, entiendo lo que me preguntás, pero ojo, hay que verlo desde este punto de vista. Las provincias, cada provincia construye y forma su vivencia, o sea, ese regionalismo que hay en cada uno. Por ejemplo, la lengua de señas en el norte, la lengua de señas en el norte. Los animales, las comidas, son diferentes porque son que encontramos en el norte. Acá en la Patagonia, ¿me escuchan? Está lloviendo. Y en la Patagonia nos vamos a encontrar con otras señas diferentes que, por ejemplo, no están en el norte. Hablamos de animales y de otras cosas. Entonces, esa es la diferencia. De cómo podemos hacer una lengua de señas igual para cada lugar, que estamos hablando de lugares que tienen cosas diferentes. Por ejemplo, mamá y papá, sí, esa seña la podemos unificar y hacemos todo. Pero cuando hablamos de señas más específicas,
O, por ejemplo, si nos vamos al año 2015, cuando ahí se empezó a hablar de esto de unificar, se empezaron a conectar las asociaciones y ver las señas, ahí es donde se empezó a hablar de esto de que se puedan unificar. Que haya un acuerdo en toda la Argentina para que se hable de la misma manera. Pero ¿cómo ponerse de acuerdo? Y bueno, hay que llamar de cada provincia a asociaciones que estén ahí, llamarlas y ver cómo podemos hacer para que la señal sea la misma. Por ejemplo, papá, 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 papá. Acabo de decir 3 formas diferentes de la misma palabra, papá. Entonces, ¿cuál elegimos de esas 3? ¿Cuál? ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí, no, ¿cómo? Entonces, las asociaciones se tienen que reunir y decir, bueno, hacemos este papá porque ¿de dónde viene? Y encontrarle y por puntos ganar, hacer como una votación para que te elija. Y este papá, por ejemplo, esta seña de papá, a esa la podemos relacionar más con el fútbol. Para mí, por ejemplo, Boca River, yo, papá mío, o sea, ese modismo que tenemos en español, es la seña esa, pero no es la seña de mi papá, pero sí es este modismo de papá-hijo, ¿no? Mi papá, esta sería la seña de mi papá. Esa es la forma, las diferencias. Entonces, decimos papá, él es tu papá, o sea, visualmente no queda y es un error y es una falla. ¿Por qué? Falta de lo visual agregarle el modismo y dónde va esa seña. O sea, es complicado, no es fácil llegar a ese acuerdo. Señando, está queriendo ponerse de acuerdo, modificar, practicar y poner y dar información sobre cada seña, darle información sobre la cultura sorda, sobre la vida de las personas sordas, explicar lo que es la LLCA, de dónde viene. Hay muchas cosas, hay mucha información para que ustedes puedan leer, es muy interesante. ¿Dónde lo consiguen? En internet, en la página de internet. Esto de la unificación de la lengua de señas de las provincias habla de una evolución en la lengua de señas. Vos, como miembro de toda la vida de la comunidad, ¿has podido ver evoluciones en la lengua de señas? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué sensación te deja? En este momento, ¿evoluciona más rápido? ¿Está estancado? Sí. Antes, en un grupo familiar, en un núcleo familiar, yo veía que el grupo familiar iba, por ejemplo, a asociaciones, todos los viernes religiosamente se preparaban y nos íbamos a la asociación. Ahí nos encontrábamos todos los sordos y listo. Después volvíamos a casa y durante toda esa semana esperábamos que llegue el viernes para volver a encontrarnos con nuestros amigos sordos. Será una semana de espera. ¿Qué fue lo que evolucionó y hizo un cambio en eso? La tecnología, claro, la tecnología. Ni más ni menos, la tecnología, el tener internet, el tener celular, el WhatsApp, el hoy por hoy. O sea, estamos todos los días, todo el día comunicados. Ahora, la lengua de señas se difunde más, se ve más, pero ojo, hay que tener atención. A ver, yo he visto
Que sí, que surgen como muchas propagandas por internet, algunas de oyentes difundiendo que enseñan lengua de señas. Y la verdad que eso a mí me entristece. ¿Por qué? ¿Por qué el oyente tiene que enseñar lengua de señas? ¿Por qué no darle una mano al sordo, a la persona sorda? ¿Por qué no darle a él la herramienta? Y a él para que enseñe ni más ni menos que su propia lengua. ¿Por qué un oyente va a enseñar una lengua que no es suya? ¿Por qué estar como encaprichados en enseñar esto? ¿Por el dinero? ¿Por la plata? ¿Por, no sé, por algo? ¿Por qué? La verdad no sé, porque tampoco me interesa, pero eso es lo que hace que se arruine lo que es el LSA. Porque está enseñado capaz por personas que no saben bien lo que es la lengua de señas, que dicen, yo sé, te enseño, yo estudié, tengo un título. Pará. No es tan así. Pará. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo enseño español? Yo enseño español, yo sé la estructura que tiene el español, más o menos. Ah, pero la enseño, total, ¿qué pasa? No pasa nada, la enseño igual, la sé un poquito, la sé más o menos, pero la voy a enseñar igual, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si hoy yo voy al supermercado, por ejemplo, voy de compra y hablo mal, y le enseño, y hablo mal en español, y escribo todo mal en español, no pasa nada, no importa, ¿no? Total, ustedes son oyentes. ¿Qué es lo que vas a ver cuando me veas a mí escribiendo? Pará, estás escribiendo mal, y seguramente me corrijas, que no estoy escribiendo bien en español. Entonces, a los sordos nos pasa exactamente lo mismo. Sabemos de lo que hablamos, somos sordos, y cuando vemos a una persona que no está hablando bien nuestra lengua, que no está usando la estructura que necesita, la verdad que lo que pensamos y lo que sentimos no coincide, pero sí cuando vemos que lo hacen bien. La verdad es una lástima que personas oyentes tomen se apropien. El sueño del oyente es trabajar junto con un sordo. ¿Tenés confianza con ese sordo para trabajar junto con él? ¿Yo tengo confianza con ese oyente para trabajar junto con él? ¿Para que trabajemos juntos? Y no sé. ¿Cómo? Yo lucho para que el grupo de oyentes trabaje junto y respete al sordo, y el sordo respete al oyente, y trabajar juntos en equipo. No es que lo corro, lo aíslo, yo soy la profe, yo soy la oyente y enseño. No, con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no se puede trabajar, no se puede evolucionar de esa manera, pensando así. Enseño porque tengo título. Pero ¿sabés? Es una falta de respeto. La verdad, es una falta de respeto. Cuando veo que te está enseñando sin saber y lo que te está enseñando no va bien. Es mi idioma. Perdón, que me enojé, disculpen, pero es que lo veo y me genera ese sentimiento, ese rechazo. Y la verdad que sí, que me encuentro en un lugar de que no estoy de acuerdo. Nos estamos quedando sin tiempo. Leemos 2 preguntitas y bueno, y vamos a liberarla a Vero ya. A ver, elegís, Noemí, Acá, 1 o 2 preguntas. Acá hay muchos saludos, que tiene razón, Gabu también comparte la idea, besos, hay muchos besos, mucho cariño, que está excelente la aclaración de la apropiación, el concepto.
Lorena dice que sos un orgullo, que te quiero. Y bueno, muchos saludos, muchos agradecimientos. Acá también Michael decía esto de en Córdoba, que le costaba mucho la formación. Bueno, lo que habíamos hablado de las provincias, que fue una de las preguntas, cuando no había sordos preparados profesionalmente, y más agradecimientos. Momento. ¿Todos? ¿Todos trabajamos? Todos. ¿Trabajamos solos? Imposible. Que todos trabajamos solos es imposible. De esta manera no puede haber una evolución. Si todos trabajamos, incluyéndonos, yo incluyéndome, o sea, trabajemos todos juntos de esa manera sí. Por favor, les pido, gente. Gracias a todos por mirarme. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Tere. Gracias, Teresa. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Besos para todos. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo después te voy a pedir otra cosa, por privado, para que me puedas decir que sí o que no. ¿Sí? Después te voy a volver a molestar. Sí, sí, claro que sí, no hay problema. Si alguno tiene alguna duda, quiere algo que lo pueda ayudar, asesorar, o lo que sea, ojo, que yo no corro a nadie, trabajamos en equipo, acuérdense que compartimos. Muchas gracias, Vero. A todos les quiero agradecer la presencia, les quiero agradecer muchísimo a mis compañeras, a Cecilia, nuestra intérprete nueva que está ahí ayudándonos. Muchísimas gracias por tu tiempo. A mis compañeras, Daniela y Noemí, que trabajamos en equipo para todos los que queremos aprender un poco más de la lengua de señas, ¿sí? Porque este es un grupo donde todos queremos aprender un poco de cultura, entender de qué se trata, tener una mirada diferente con respecto y que no solamente sea, bueno...